Bienvenidos a una edición más de Punto Medio, su programa de análisis, debate y propuesta. En esta ocasión vamos a tratar un tema que paulatinamente se ha convertido en un tema de discusión nacional. El tema es la gratuidad en la educación media, superior y superior. Y para abordarlo nos acompañan en esta ocasión Carolina Villanueva, que es consejera universitaria de la Facultad de Psicología y miembro del Movimiento en Defensa de la Gratuidad. También nos acompaña el contador Horacio Díaz Mora, tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nos acompaña Abner Sosa, también alumno de la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios y miembro integrante de este mismo movimiento en favor de la gratuidad. Y agradecemos la presencia del doctor José Reyes Rocha, director del IMCED, es Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Pues para abordar este tema, que es un tema que tiene muchas aristas, quiero iniciar agradeciendo la disposición de nuestros panelistas de estar hoy aquí. A veces es difícil encontrarnos en la misma mesa para poder analizar con argumentos y respetuosamente el tema. Como todos sabemos, en la Constitución mexicana de 1917, en el artículo 3º, se establece la obligatoriedad de la gratuidad en la educación desde los niveles básicos hasta medio superior. Sin embargo, en la Constitución del Estado de Michoacán, desde hace algunos años, a través de la reforma del artículo 138, se incorporó el principio de gratuidad en la educación media superior y superior que sea impartida por el Estado. Quiero ir dejando muy claro este tema de la educación que imparta el Estado para después ir analizando la cuestión. Carolina, ¿pudieras tú hablarnos sobre el movimiento, la reivindicación y qué es lo que entienden a través del movimiento como este principio de gratuidad? Bueno, como movimiento nos conformamos a partir de, el semestre pasado, en donde fue lanzado un comunicado de aquí el tesorero presente, en donde, se hacía referencia a que se iba a comenzar a cobrar cuotas de inscripción. Posteriormente, pues se tuvo una sesión en el Consejo Universitario en donde fue aprobada dicha decisión, ante lo cual la propuesta como tal que surgió fue la conformación de asambleas como método totalmente democrático para la defensa de este derecho, que como bien mencionas es constitucional. Y en cuanto a eso, pues empezaron a conformar asambleas en la Universidad Michoacana. La primera fue en la Facultad de Psicología, con lo cual se hizo el llamado a conformar asambleas en toda la Universidad Michoacana y posteriormente tener una movilización al interior de CEU para exigir en rectoría que se vuelva a garantizar el derecho a la educación gratuita en nuestra universidad. Esa es la finalidad última del movimiento en defensa de la gratuidad, la cual busca defender este derecho y buscar los mecanismos adecuados que se exigirán a través de las autoridades pertinentes, como lo son el Consejo Universitario, el rector y algunos miembros que conforman el sector del gobierno y la Comisión de Educación, en aras de que este derecho se pueda garantizar con los recursos necesarios para que sea gratuito. Gratuito. Muchísimas gracias. Señor tesorero, el tema de las cuotas en la universidad pues no es un tema nuevo, están establecidas en nuestro presupuesto de ingresos y egresos de cada año. Sin embargo, es importante señalar que a raíz de la publicación del decreto de la gratuidad, la Universidad Michoacana de motu propio decide firmar un convenio con el gobierno del estado para garantizar este derecho a nuestros jóvenes estudiantes. ¿Pudiera usted ampliarnos el tema de las cuotas? Hay un debate de si las cuotas se cobraban o no se cobraban, quién las pagaba, si estaban o no aprobadas por el Consejo Universitario. ¿Cómo ha venido siendo la evolución del pago de cuotas en la Universidad Michoacana? ¿Cómo no, doctora Rossi? La universidad se adhiere al decreto de gratuidad en las siguientes circunstancias o condiciones. Primeramente, la universidad no estaba obligado a observar este decreto, motivo de su autonomía. Sin embargo, como se sabe, la universidad es una entidad, un ente de corte humanístico, de corte social, y la justificación y las causas de la misma encajaban perfectamente en los fines y objetivos de nuestra universidad. Característica principal, las que acabo de
de mencionar. Sin embargo, se firma un convenio para poder adherirse, se firma un convenio con el gobierno del estado en donde se hacen valer y el gobierno del estado reconoce a su vez los lineamientos que van junto con el decreto de la gratuidad. Y ahí es donde se establece claramente que el gobierno del estado cubrirá las cuotas que anteriormente pagaban los alumnos. Y yo sí quiero ser muy claro en este sentido. En el mismo convenio que se firma se establece la leyenda que sí quiero mostrar en todos los recibos de pago que se siguieron emitiendo, en donde estaban las cuotas como usted acaba de decir, el Consejo Universitario ha aprobado año con año, que son las que vienen aplicando actualmente con las modificaciones que se hacen cada año. Y dice, el costo del presente recibo será cubierto por el gobierno del estado de Michoacán en cumplimiento de la gratuidad de la educación media superior y superior prevista por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, ¿verdad? No quiere decir que no se cubrían las cuotas. El cargo de las cuotas quedaba, pues ahora sí que valga la redundancia, subrogado por el gobierno del estado. Es decir, algo aquí importante, Abner, es que uno de los argumentos principales de las distintas expresiones en favor de la gratuidad, bueno, porque ustedes son un movimiento, pero hay otras expresiones, incluso a nivel nacional, en la UNAM, en la Universidad de Nuevo León, ahora más recientemente en la Universidad de Colima, es el tema de que se volvieron a cobrar cuotas que de suyo son inconstitucionales en la Universidad Michoacana. Pero dado que la Universidad Michoacana es una entidad autónoma por ley y en virtud del artículo 3º, que las cuotas seguían estando aprobadas por el propio Consejo, es decir, no es que no hubiera cuotas, las cuotas aparecen en todos los presupuestos del año 2010, 2011, 2012, 2013, simplemente eran subrogadas por el Estado en virtud del convenio. ¿Cuál sería la postura? O sea, ¿qué entienden ustedes por gratuidad? Porque a mí me llama mucho la atención el tema, ¿es el total de las cuotas, no solamente inscripción, para todos en un criterio universal? Porque esto me recordaría un poco las políticas demagógicas de la izquierda en el DF, ¿no? Por ejemplo, la pensión absoluta para todos los adultos mayores, y acababan dándole a López Portillo, ¿no? Yo quisiera que pudiéramos abordar este tema. Tenemos que ir a un corte, tenemos 1 minuto, si quisiera abonar, Abner, y regresamos contigo después del corte. Pues nosotros entendemos la gratuidad, y más en la Universidad Michoacana, ya que es una universidad pública, y como ya mencionó el tesorero, se creó a partir de sus fines, y en el capítulo 3 y en el artículo 4 de los fines dice que tiene que ser una universidad para servir al pueblo. Entonces, tomando esto en cuenta, y también tomando en cuenta que los trabajadores del estado de Michoacán, que están en el 60% nivel de pobreza, que apenas ganan 2 salarios mínimos, no le alcanza su recurso para estar pagando los grandes niveles de inscripción que está cobrando la Universidad Michoacana. Actualmente, para entrar a preparatoria cobran 1,700 pesos nada más en algunas preparatorias nada más de inscripción y de reinscripción, tomando a un lado las demás facultades que tienen aún sus diferentes criterios de cobrar ciertas inscripciones, ya sea la Facultad de Medicina, de Derecho o de la misma Facultad de Psicología. ¿Por qué es importante la gratuidad para todos? Porque reitero, es una universidad pública, no estamos en una universidad privada. Para todos, con esto quisiera ir cerrando, dejarlo ahí planteado para que al regreso del corte pudieras abonar y pasar con el doctor Reyes. Para todos, incluso para los hijos de los ricos, de los que sí pueden pagar. Para Yo todos, sí. ahí lo dejaría para que lo pensaras. Vamos a un corte, regresamos con este interesante tema, no le cambie, aquí estamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estábamos escuchando a Abner, estudiante de la Facultad de Psicología, sus ideas, de las reivindicaciones de este movimiento en favor de la gratuidad. Abner. Sí, pues estaba mencionando que sí, la gratuidad en la Universidad Michoacana y en las instancias de gobierno deberían de ser gratuitas, ya que lo avala, como ya se mencionó el artículo 138. Es que es interesante, perdón que te interrumpa ahí, Abner. Tú dices la Universidad Michoacana y las instancias de gobierno. La Universidad Michoacana no es una instancia de gobierno. Sí, no, o sea, las instituciones de educación pública que da el gobierno, por ejemplo. De educación pública sí, que da el gobierno, que son otras. Por ejemplo, pero entrarían ahí, por ejemplo, lo que es el TEC de Morelia, la Universidad Michoacana, el mismo INSET, donde entran ahí. Yo ahí sí quisiera abonar para un poquito, perdón que interrumpa, ahorita te dejo concluir la idea, abonar al debate, porque ahorita vamos a entrar con la problemática que enfrenta el INSET. Ok. Me parece que el decreto de reforma es muy claro porque dice toda la educación que el Estado imparta será gratuita. En el caso de la Universidad Michoacana, no es educación impartida por el Estado, porque somos una universidad autónoma, ¿cierto? Sí, entonces, perfecto. También retomando un poco, voy a hacer ya claro, la autonomía no nada más, no se basa en la ley orgánica de nuestra universidad. Cuando se refiere a autonomía, se refiere a la autonomía de cómo se imparten las clases y cómo se va a impartir los programas y los planes de estudio de cada facultad, sí, del patrimonio, no si depende a fuerzas de los recursos del Estado. Entonces, entendiendo esto, es una universidad pública. Y retomando la pregunta de hace un momento, yo creo que sí debería de ser para todos. Y como usted mencionó y nombró que si un hijo de un rico está estudiando en la universidad de la Universidad Michoacana, yo creo que sí, porque si él escogió estar en una universidad pública, no tendría por qué pagar el costo. Si es una universidad pública, tiene que ser gratuito. Si él escoge estar en una universidad privada, tendría que pagar porque está en una universidad privada, ya que cambian. Por ejemplo, la Universidad Michoacana no se puede ver como una empresa. No somos una empresa, la educación no puede ser una empresa. Eso es clarísimo, la educación pública no es un negocio. Sí. Y bueno, yo creo que la crisis que enfrentan todas las universidades lo pone de manifiesto, sí, ¿no? Entonces no podría estar en crisis porque no es una empresa, las empresas entran en crisis, las empresas son privadas, pero una universidad no es una universidad privada, la Michoacana, entonces no podría entrar en crisis. Bueno, en crisis entra cualquier persona o organización cuando tiene alguna problemática que enfrentar, independientemente de que financiera. Sí, económica, pero es muy importante, gracias Abner, este tema de la autonomía y la no autonomía. ¿Por qué? Porque estamos frente a dos situaciones que tienen el mismo origen, la Universidad Michoacana y el INSET, pero que tienen una raíz de un enfoque jurídico y administrativo distinto. Porque una cosa son los sistemas de educación que imparte el Estado, es decir, que dependen directamente de la Secretaría de Educación Pública del Estado, y otra cosa son las entidades que gozan de autonomía, porque también el principio de autonomía universitaria del artículo 3º habla de la autonomía patrimonial. Y la autonomía patrimonial pues es la libertad de establecer cuotas o no cuotas, cosas que por ejemplo el INSET no goza de esa autonomía y sí tiene una dependencia directísima de la Secretaría de Educación. Doctor Reyes, que nos pudiera platicar a raíz de este tema del decreto de gratuidad, ¿cómo ha venido derivando en su institución esta problemática y esta crisis? Pues lo que planteas y que aparece en el 2010 con la gratuidad de Leonel Godoy para el IMSET no es nueva, porque cuando se crea el IMSET de 1986 lo crea Cuauhtémoc y no le pone unidad programática presupuestal, o sea, no le pone techos financieros. O sea, el IMSET de pronto llega al mismo problema. Pero yo creo que aquí el problema no es tanto a la universidad o el IMSET, sino qué tipo de modelo hay en este país que se ve reflejado en las instituciones educativas, y que cualquier joven, por su calidad de joven, va a decir queremos las cosas así, porque el Estado tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Pero en la realidad, la Michoacana tiene 2.400 millones de pesos y fracción en techos financieros. 2.151 es el monto que firmó con el Estado, la Federación con el Estado. 70% lo aporta la Federación, 30% el Estado. Bueno, en esa proporción, el IMSET necesitaría algo así como 250 millones de pesos y le dan 10 millones. Vaya. Sí. Entonces, ¿qué hace el IMSET? El IMSET genera
por ejemplo, con la venta de sus productos, llevando los servicios fuera de la ciudad como formas autogestivas. Pero yo creo que aquí lo importante es qué entendemos por gratuidad. Si usted ya lo dijeron, está en la Constitución, bueno, está en la Constitución. Pero entonces, ¿quién tiene que vigilar eso? Los diputados. Pero a los diputados habrá que preguntarles, oye, ¿por qué firmaste una ley de gratuidad y no eres consecuente de esa ley de gratuidad? Y muchos de ellos siguen de presidentes municipales y están en otros lados. A mí me parece que no se trata de hacer leyes, sino que se cumplan esas leyes. Ahora, para el caso del IMSET, que yo hablaría de ello, el IMSET solamente tiene recursos que está generando el propio instituto, porque las universidades tienen techos federales y techos estatales y recursos propios. Así está. El IMSET además tiene recursos propios. Ahora, el IMSET con recursos propios, que significa cuota de los alumnos y más los sueldos de los profesores, ha creado el IMSET Zitácuaro y el IMSET Guacamayas. Un ejercicio de mayor cobertura y tal, pero que se sostiene básicamente de las cuotas. De las cuotas. De las cuotas sí, que se hacen. y de los bajos sueldos de los profesores. Y del ajuste presupuestario que hacen ahí. Que existe. Este es un tema bien interesante, porque a mí me gustaría que al regreso del corte, Caro, además de la réplica que me comentabas, querías hacer, ustedes es muy importante escuchar a los jóvenes, escuchar a todas las expresiones, nos dijeran cuáles son sus propuestas, qué les propondrían a nuestros diputados, qué le propondrían al Ejecutivo y qué le propondrían a la propia universidad para enfrentar esta prerrogativa constitucional. Pues con estas ideas nos vamos a un corte y esperamos que nos sigan sintonizando porque el tema está muy interesante. Aquí seguimos. Gracias por seguir con nosotros, pues vamos a retomar nuestro intercambio de ideas. Caro, tú querías hacer algunas precisiones. Sí, bueno, respondiendo un poco a lo que se ha comentado aquí acerca de que la gratuidad no debe ser para todos y entendiéndola desde el punto de vista de el supuesto convenio que se realizó a partir de la gestión de Godoy, me parece que sí es necesario ser enfáticos en que en primer momento, bueno, aclarando como ya comentó el compañero, la autonomía tiene que ver con una cuestión de la vida universitaria interna de la Universidad Michoacana y como bien mencionas de su patrimonio, pero la universidad no es un lugar aparte del Estado que esté desteritorializado del lugar que es el Estado, es un lugar que por supuesto que se tiene que mantener de las finanzas que proporciona el Estado y la Federación, como ya se comentó aquí, con los ciertos porcentajes que tiene. Entonces, en ese sentido, me parece que el argumento de la autonomía es totalmente rebasado. Por otra parte, hay que enfatizar que ningún convenio pues está por encima de la Constitución, independientemente que aquí se haya hecho ese acuerdo con en ese entonces gobernador, es necesario enfatizar que la gratuidad es un derecho constitucional que está establecido en el artículo 138 de nuestra Constitución y por lo tanto hay que respetarlo. Ahora, volviendo a la parte de lo que se ha comentado aquí, que sí es responsabilidad del gobierno del Estado, como es responsabilidad de la universidad, tiene que ver con dos cuestiones. En primera, pues muchas veces se achaca el hecho de que hay una crisis financiera y un déficit financiero en la universidad, lo cual muchas veces incluso se hace referencia a que es culpa de los mismos estudiantes o de ciertos sectores como los sindicatos, ¿no? Lo cual sí hay que ser bien conscientes de que
nosotros como estudiantes no tenemos ninguna relación económica con la universidad, por lo cual no podemos generar algún tipo de déficit financiero. Ahí sí, perdón, que interrumpa, porque sí quisiera, por el tema del tiempo que nos habla. Tesorero, esas afirmaciones son directamente para acá. El tema... Bueno, no sé si me dejarás nada más terminar, porque me parece que sí nos ha faltado mencionar algunas cosas. Medio minutito, porque tenemos que tener la participación de todos y todas. Bueno, en cuanto a eso, nuestras propuestas van encaminadas tanto a exigirle a la universidad que tenga buenos manejos de los recursos, porque esto da cuenta de que hay una gran cantidad de corrupción y malos manejos en la universidad, y por otra parte exigirle al gobierno del Estado, y en este caso a la Comisión de Educación y Presupuesto del Congreso del Estado, que dé el recurso necesario. Ante eso tenemos estas propuestas. En primero, porque consideramos que la propuesta que él va a dar a garantizar la gratuidad va a ser una reforma fiscal en nuestro Estado y en el país, ya que, bueno, sabemos que la clase trabajadora, como mencionó el compañero, es el 60% de la población, y esa clase trabajadora otorga el 40% de su salario a bienes sociales como son la educación, lo cual se evaden las empresas, y es por eso necesario una reforma fiscal. Pero nos quedamos con la imagen, la asignación de una unidad programática presupuestal. Señor tesorero. Rosy, pues muchas gracias. Seré breve. Ojalá haya algún espacio para discutir también la problemática financiera de la universidad. Así es. Hablar de universidades públicas también compromete al Estado a otorgar los recursos necesarios para que ésta cumpla con sus objetivos de primera mano en la propia ley. Pero hay un reglamento, ¿sí?, en donde limita la disponibilidad de los recursos, limita el otorgar los recursos de acuerdo a su disponibilidad. Si no existiera ese reglamento, la universidad no tendría problemas financieros. Tendría el Estado la obligación de otorgar al 100% las necesidades de la universidad. Entonces, cuentan con buenos asesores los muchachos, y hay buenos estudiantes de leyes. Yo creo que es importante poner las cosas en su lugar y conocer realmente todas estas disposiciones que limitan hasta cierto punto a la propia universidad. Eso es importante, porque algo que se señalaba es el tema de que ningún convenio está por encima de la Constitución, pues también el tema de la autonomía universitaria es un tema constitucional, ¿no? Así es, la gratuidad se justifica plenamente en una primera parte, pero existen varios ejemplos palpables de que cuando no existe un sustento financiero para poder llevar a cabo las metas y objetivos de las disposiciones que se están aprobando, pues es triste decirlo, cuesta trabajo decirlo, pero tienden al fracaso, ¿verdad? Entonces creo que es motivo del siguiente panel de preguntas. De una reflexión interesante. Doctor Reyes, algo que se ha manejado mucho y que incluso por aquí los muchachos lo esbozaban, ¿no? Ojalá todo fuera tan sencillo como asignar una unidad presupuestal, de decir, le damos al INSET 250 millones de pesos. En el tema coyuntural de la situación económica del Estado, ¿qué podemos hacer? Sabemos que pues, el Congreso no genera dinero, no es el gobierno tampoco es una empresa, tampoco tiene dinero propio. ¿Cuál sería la solución desde su punto de vista y desde su institución para poder abonar a esta cuestión? Usted aquí se ha manejado la base jurídica y todos estábamos de acuerdo que la educación debe ser pública. Y simplemente como una referencia, cuando se crea la Normal Rural Federal Mixta en Tacámbaro, Michoacán, la primera de la revolución por José Vasconcelos, los alumnos pagaban 25 pesos al mes. Tenían su cuota. Tenían su cuota. Porque en México no hay gratuidad, ¿eh? En México hay el pago de los impuestos y a través de los impuestos se paga. Lo que es diferente es la organización administrativa de los gobiernos. ¿Por qué? Porque si no hay una organización administrativa, pues se pueden hacer muchas instituciones y siempre va a haber problemas porque va a haber un déficit de ello. Lo cual trae como consecuencia una racionalidad de las instituciones. Lo que habrá que ver aquí es que las nuevas organizaciones, al menos para Michoacán hay 2 universidades nuevas, y dicen, son públicas y privadas, así están.
No las han echado a andar, pero el modelo es el IMSSED. El IMSSED tiene dinero del Público Estado y privado. Es el modelo mixto que priva Yo en creo Europa, que eso es. que sirve, bueno, hay una aportación estatal, pero también tiene un tema de cuotas que le ayuda a sostenerse, y que es lo que Chile, Argentina, Europa está funcionando muy bien. Pues yo quiero agradecerles, pedirles una intervención muy breve. Caro. Sí, bueno, nada más para responder un poco. Me parece que la cuestión no debería ser aquí el ver de dónde va a provenir el dinero, creo que eso también es necesario, sino de darnos cuenta que la problemática aquí tiene que ver con un problema de transparencia y de mala distribución de los impuestos que, como bien menciona el doctor, todos abonamos en un bien como es la educación. Y aquí lo importante sería cómo distribuir esos impuestos. Esos impuestos. Pues es un tema bien complejo, yo creo que es el primer acercamiento de muchos que vamos a tener después. Este tema va a estar sobre la mesa. Señor tesorero, doctor Reyes, muchísimas gracias. Abner, Carolina, muchísimas gracias. El tiempo es cortito, pero creo que hemos avanzado muchísimo en el debate y aquí seguimos. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales y esperamos vernos pronto en otra mesa con este mismo tema y con el tema de las crisis financieras en las universidades públicas. Muchas gracias. Gracias.